argumento que sostienen las personas que están en contra del diezmo es aquel que dice que era un mandamiento para la nación de Israel y debían dárselo a los levitas. Esa fue precisamente una de las preguntas que me hicieron en la caja de comentarios de mi canal YouTube, en el mensaje titulado El diezmo en declaración implícita en el Nuevo Testamento o pacto. Como me comprometí a responderle, pues veamos qué fue lo que escribió este amigo anónimo. Cito: todos los que Dios llama al ministerio del pastoreo son de la tribu de Leví. Fin de la cita. También puedo remitir evidencia donde se puede ver y escuchar este argumento. ¿Para quiénes fue el diezmo? Según lo que nosotros podemos leer en el versículo 21, dice: He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Claramente podemos ver en el versículo 21 de a quiénes fue o para quiénes era el diezmo. Era para la tribu de Leví. Para ellos era el diezmo. Ellos eran los que iban a recibir el diezmo que dieran todo el pueblo de Israel. Esta es la otra pregunta a cual nosotros debemos hacernos. ¿Quiénes eran los que tenían que diezmar? Pues los que tenían que diezmar eran los hijos de Israel. Veamos lo que dice el versículo 26 del mismo capítulo. Dice, versículo 26, así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado ellos por vuestra heredad, dice, en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Vemos nuevamente ahora la palabra a quién fue o quiénes debían diezmar. Y eran los hijos de Israel. No dice otra nación. Para ese entonces existían muchas naciones, pero fue dirigido específicamente que los hijos de Israel eran los que tenían que dar el diezmo y tenían que darlo para los levitas. El diezmo es un mandamiento solo para la nación de Israel. En resumen, el diezmo fue un mandamiento solo para la nación de Israel y consistía solo en productos del campo y no en dinero. Hermano, pero acuérdese de Malaquías capítulo 3. Ah, eso sí no se acordó, ¿no? Malaquías capítulo 3. Malaquías 3 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Pero la parte que les gusta es: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ya bien. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Y los ladrones a dónde se van? ¿Para el cielo? Para el infiernito, a la quinta paila. Allá se van. Entonces, si no diezmas, te vas para el infierno. Los diezmos son un estatuto perpetuo, lo dice la Escritura, sí. ¿Pero para quién? Ahí es claro: hijos de Jacob, vosotros, la nación toda. Está hablando a Israel. Nosotros somos el Israel espiritual, hermano. Pero tenga en cuenta algo muy interesante. Los judíos hoy en día no diezman. El diezmo no es ni obligatorio ni para los cristianos. El diezmo no está contemplado como un mandamiento ni como una ordenanza en la Torá. Ni los judíos más ortodoxos diezman. Y eso lo tienen los judíos en sus escrituras. Y lo conocen perfectamente, mejor que ustedes y yo. ¿Y por qué ellos no diezman? ¿Sabe por qué? Porque no hay templo. Porque no hay sacerdotes. Porque no hay levitas. Entonces, ¿a quién le van a diezmar? ¿A quién le van a dar el 10% de los frutos de su trabajo? Bien, ya demostrado que las personas que están en contra del diezmo sostienen la posición que no se debe diezmar porque el diezmo es dado específicamente a los levitas y quienes tenían que darlo era el pueblo de Israel. Vamos a revisarlo
cotejando su argumentación con la Biblia para ver si tiene asidero o es una interpretación deficiente, es decir, una hermenéutica débil o viciada. Primero, por decir Israel o hijos de Israel, no necesariamente es dirigido específicamente a Israel, sino al pueblo de Dios. Israel por un tiempo fue el pueblo de Dios, pero fue desgajado del olivo natural y en los postreros días volverá a ser injertado de nuevo. Es decir, todo Israel se convertirá al Dios vivo. En algunos pasajes no hay duda ni objeción que se refiere a esa nación en específico, de manera determinada. Pero hay pasajes que, aunque habla a Israel o a los hijos de Israel, va dirigido al pueblo de Dios. Veamos a lo que me refiero. Levíticos capítulo 17, verso 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. No sé si le prestó atención a este mandamiento que dice que va dirigido a la casa de Israel o a los extranjeros que viven específicamente en esa nación. ¿Cómo debemos interpretarlo? Que los extranjeros o gentiles fuera de Israel sí podían comer sangre, ya que era un mandamiento para Israel. Estoy usando el criterio de las personas que están en contra del diezmo, que sostienen que, por decir Israel, eso lo limita a esa nación. Pregunto, ¿la iglesia cristiana sí puede comer sangre, ya que era un mandamiento delimitado a Israel? Obviamente que por decir Israel no quiere decir que la iglesia no debe acatarlo. Obviamente, la iglesia cristiana tiene la obligación de guardar el mandamiento de no comer sangre. Otro ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Shemá dice, oye, Israel. Por decir Israel, tenemos que interpretarlo que solo la nación de Israel debe creer esto, que Dios es uno. Otro ejemplo, Levítico capítulo 19, versos 2 al 4. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Como dice en Levítico capítulo 19, versos 2 al 4, que va dirigido a los hijos de Israel, por tanto, la iglesia no debe acatarlo. La iglesia cristiana no debe vivir en santidad, no debe honrar a su padre y a su madre, y podemos hacer ídolos y adorarlos. Lo más sensato es revisar qué mandamientos continúan vigentes en la época de gracia y cuáles no. Pero por decir que va dirigido a Israel, no significa en absoluto que la iglesia cristiana ya lo debe descartar.
Con estos ejemplos se demuestran, se lleva hasta el absurdo, que eso no es así. Otro ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, verso 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Puede ver que en Deuteronomio capítulo 4, verso 1 y 2 va dirigido a Israel y se le da la orden que no se le debe añadir ni quitar a la palabra de Dios. Usando el criterio de los amigos que están en contra del diezmo, pues por decir Israel, quiere decir que la iglesia cristiana sí puede quitarle o añadirle a la palabra de Dios, ya que es un mandamiento específico para Israel. Puedo darle más ejemplos de mandamientos que van dirigidos a Israel, pero que la iglesia cristiana en la época de gracia los cumple, los obedece. Quiero hacer un paréntesis aquí para decir que por mi parte jamás argumento en contra del día de reposo de la ley judía, eso quiere decir el sábado, diciendo que el mandamiento era dirigido para Israel. Lo hago de otra forma, porque con lo que he argumentado hasta el momento, también refuta esa posición. Ahora pasemos a otro punto. Los amigos que están en contra del diezmo aseguran que porque no está vigente el sacerdocio levita, entonces no se debe dar el diezmo porque era ordenado para dárselo a ellos. Como dijo el amigo Edgar Escobar, abro comillas, porque no hay templo, porque no hay sacerdotes, porque no hay levitas, cierro paréntesis. A raíz de esas presuposiciones, he tenido que hacer algunas reflexiones y han salido unas interrogantes y son estas. Si existieran los levitas en la actualidad, ¿se debería entonces darle el diezmo a ellos? Cumpliéndose lo que dice en Isaías 61:6, no en la ley de Moisés, sino basado en esta profecía, que dice así: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Sabemos que los judíos en los últimos tiempos se convertirán al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y luego ellos ejercerán un ministerio mundial y se cumplirá lo escrito en Isaías 61:6. Pero sin convertirse, aún existiendo los levitas, entonces se les podría dar el diezmo a ellos. Pero si el sacerdocio levítico fue sustituido por el sacerdocio según Melquisedec, ¿por qué tiene que haber levitas para entregar el diezmo? ¿No se han enterado los amigos que están en contra del diezmo que el sacerdocio no fue quitado en sí? Lo que fue cambiado fue el sacerdocio levítico y sustituido por el sacerdocio según Melquisedec, Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versos 11 y 12. Si pues la perfección
fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El ministerio sacerdotal sigue vigente, y eso es lo que dice en Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esos sacerdotes de la gracia se pueden resumir que son aquellas personas llamadas a ministerio, como dice en Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La Didache, también llamada Constitución Apostólica, el escrito cristiano más antiguo después del Nuevo Testamento y rondó en pertenecer a la Biblia, pertenece a los escritos patrísticos pre-niciano, es decir, a la época de los discípulos de los apóstoles, el cual recibieron la enseñanza directa de parte de ellos. Esto dice en el capítulo 13 y lleva como título el sustento de profetas y maestros. Cito: todo profeta verdadero que quiera establecerse entre vosotros es digno de su sustento. Igualmente, el maestro verdadero merece también, como el trabajador, que le alimentéis. Por lo tanto, de todos los productos del lagar y de la era, de los bueyes y de las ovejas, darás las primicias a los profetas, pues ellos son vuestros sumos sacerdotes. Si no tuvieres profeta, dádselo a los pobres. Si amasares pan, toma las primicias y dalas conforme al mandato de la ley. Igualmente, cuando abrieres un cántaro de vino o de aceite, toma las primicias y dadlas a los profetas. Toma de tu plata y vestidos, y de toda tu riqueza, las primicias que te pareciere, y dalas conforme al mandato de la ley. Cierro la cita. El capítulo 13 de la Didache nos da muchas luces con respecto a varios temas que nos conviene tratar. Primero, dice que los profetas, no los levitas, son los sumos sacerdotes o sacerdotes principales. Ello nos dice que el ministerio sacerdotal continuaba ahora no en la figura del levita, sino en la forma del sacerdocio según Melquisedec, es decir, de aquellos que Dios llama para entregarle un ministerio. No es un ministerio heredado, sino por escogencia de Dios, en su soberana voluntad, como los profetas antiguos. Amós 7:14 y 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Segundo, así como en la ley se les entregaba las primicias a los levitas, de la misma manera dice que se debe dar al sacerdote principal de la congregación las primicias conforme al mandato de la ley. ¡Qué casualidad!, dirían algunos, que la Didache usa la misma expresión de Pablo
con respecto al sostenimiento de las personas llamadas a ministerio, se apoya como autoridad en la ley. Primera de Corintios, capítulo 9, desde el verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza deberá el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Cosa que deberían meditar los amigos que están en contra del diezmo, es que Pablo le da continuación en cuanto al sostenimiento de las personas llamadas a ministerio de la misma forma que eran sostenidos en la ley. Números 18:21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dios le entregó el diezmo a los levitas porque su deber era servir en el ministerio, y de la misma forma alude esto Pablo para las personas llamadas ministerio. Primera de Corintios capítulo 9, verso 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Yo no sé si usted pueda reflexionar que dice: así también ordenó el Señor. Eso es un mandamiento en la gracia. Entonces, si es un mandamiento del Señor, ¿creen ustedes que es opcional por parte de los creyentes que el sostenimiento de las personas llamadas a ministerio se deba soslayar, evitar, debido a que no es obligado, según las personas que están en contra del diezmo? Tercero, la Didache dice lo que abarcaba al dar en las primicias. Era todos los productos del lagar y de la era, de los bueyes y de las ovejas. Si amasares pan, cuando abrieres un cántaro de vino o de aceite, toma de tu plata y vestidos, y de toda tu riqueza las primicias que te parecieren. Conclusión: los levitas no pertenecen a la época de gracia, al ministerio según el orden de Melquisedec. Las personas llamadas a ministerio en la época de gracia, según lo que dice el Nuevo Testamento y padres apostólicos, es que deben ser sostenidos por el ministerio otorgado por Dios. La Didache sostenía que las primicias debían dársela al sacerdote principal o sumo sacerdote de la congregación, es decir, a la persona llamada por Dios a pastorear. El título del mensaje: el diezmo era una orden solo para la nación de Israel. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Dorep.